¿En qué momento el útero se convierte mercancía? Mercancía, maestra. A nosotros nos llegó una empresa quienes alquilan úteros para fabricar órganos, ¿no? Y lo vemos muy clarito. O sea, a nosotros esta empresa nos dijo, nosotros tenemos cerca de 20 mujeres en la Ciudad de México. ¿Y aquí saben cuándo anda la renta de un vientre? Había una chica que estaba cobrando 100,000 pesos. Sé que voy a durar 9 meses, me gano 100,000, pues sí, pero la energía es la energía. Y hay otras que ya de manera muy concreta se han preparado, tienen ciertos métodos de alimentación, se cuidan y se rentan a estas empresas que mencionaba, ¿no? No creo que el gobierno no sepa de estas cosas. Claro que lo sabe y claro que busca los medios pues para proteger a personas, ¿no? ¿Cómo es posible que existan tantos niños en un espacio sin que el gobierno sepa que esos niños son de alquiler? Sí. Pensamos que si yo no procreo, no soy mujer. La historia nos dice que las mujeres somos para eso y no. Y que quien decide no tener hijos, perfecto, ¿no? La cuestión del nombre sí es muy importante para los pueblos. Y algo que no deberíamos de hacer es ponerle el nombre del papá, ¿no? O del abuelo, como dices, fue asesinado y le pongo el nombre del abuelo. Y lo mismo pasa con la partería, ¿no? Una mujer que se atreve a atenderse con partera es una mujer que ha retrocedido. Dicen los médicos, es que están retrocediendo, quieren morirse, ¿no? No, es que estamos regresando a una forma diferente de atención, que quiere decir que es en familia, que quiere decir que es acompañada, que es resguardada. Lo que no se hace en un hospital. Los procesos in vitro, que al final llevan una gran violencia, o sea, sacar un óvulo, integrar un espermatozoide y que surja la vida, lo vemos simple, ¿no? Es una violencia muy grande, ¿no? Tanto es así que encontramos niños desapegados. Porque la ciencia mantiene y dice que esto es evolución, esto es el futuro. Muchas mujeres se han acercado a estos métodos y se les va la vida, ¿no? En querer tener un bebé. Y he visto también mujeres que tienen muchos hijos y al final ni siquiera saben para qué eran esos hijos. Que la energía que demos es la energía que nos regresa. Nada se queda sin que paguemos en este lugar. Tanto es así que atendemos partos podálicos. Tanto es así que acomodamos bebés. Tanto es así que curamos enfermedades que no se ven en hospitales. Y algunos médicos aliados mandan a las mujeres con las parteras, ¿no? Dicen, vete con la partera para que te acomode tu bebé y ya entonces regresas con nosotros, ¿no? Pero cuando alguien se impone encima de ello para decir es que yo sé, yo he estudiado, yo me he matado tantas horas, entonces ahí viene el problema. Porque ya no nos vemos como iguales. Con ustedes la maestra Amparo, partera tradicional y parte del equipo de Héroes Campesinos. Pero antes que iniciemos este video, quiero pedirte de todo corazón que te suscribas, ya que más del 50% de las personas no lo está haciendo. Para nosotros es un impulso importante para que el algoritmo de YouTube nos siga apoyando y así nosotros podamos seguir haciendo nuestro servicio social. Muchas gracias y bienvenido a este episodio de podcast. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Yo estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en la casa de la maestra Nada Amparo. Muy feliz, familia, de que tú estés en este episodio de podcast que, como vieron en el tema, pues va a estar muy interesante. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que se están suscribiendo y a las que ya se están suscritas, porque gracias a que tú haces este gesto, nosotros podemos seguir haciendo nuestra labor social que tanto queremos y que tanto amamos. Y recuerda que si no has visto el catálogo, es muy importante que vayas, corras, lo veas y veas alguna prenda que te gusta, porque las prendas que están realizadas están hechas con mucho amor y sobre todo son de tintes naturales. Y sobre todo, lo mejor de todo es que ayudamos a esta comunidad para que puedan tener mejores oportunidades de vida. Maestra, por ahí dicen que el hecho de que uno nace, el que nos pongan un nombre nos puede marcar. Por ejemplo, a mí el nombre de Álvaro significa el protector de todos. Etimológicamente, pues es un nombre germánico. Yo no sabía el significado de mi nombre y usted tampoco sabía. Entonces, Amparo también significa, de cierta manera, la que cuida a las personas en un estado vulnerable. Y hoy, haciendo una parte pues importante, encajando, pues usted se dedica a defender la vida. Yo le quiero hacer una pregunta de si usted cree que el nombre también nos define en un largo plazo. El nombre
para nuestros pueblos era muy significativo y Sí. sigue siendo significativo. La única cuestión es que ha cambiado mucho el que nosotros ponemos el nombre de nosotros a nuestro hijo, ¿no? Y entonces se vuelve Junior, le dicen, o Juan 1, Juan 2, Juan 3, y entonces se pierde y son un número más. Pero para los pueblos el nombre tenía una repercusión desde su personalidad, desde lo que podría ser en la vida, ¿no? Y entonces el Tonalpohualli, que es la cuenta de la vida, pues lo utilizábamos precisamente para darle a esos niños el significado que correspondía a ellos, ¿no? Entonces no se llamaban como su papá o como su mamá, sino tenían un nombre en específico y que precisamente de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus guardianes que la acompañan y de acuerdo a el año, el día y la hora, es que se le ponía ese nombre. Entonces, súper importante, ¿no? A mí, en realidad, no sé la razón de por qué me pusieron Amparo, pero agradezco esta parte. En mi familia nadie se llama Amparo. Soy la única que se llama Amparo. Entonces, pues sí es un significado importante, ¿no? Le decía a mi mamá, bueno, ¿y por qué Amparo, no? Entonces decía que este nombre lo escogió mi madrina, que dice que su bisabuela, pues era dirigente de una comunidad y luchó por esa comunidad. Entonces, pues de ahí viene el nombre, ¿no? Nosotros no pudimos sacarlo así como en algunas comunidades, pero bueno, creo que es significativo. Y por ejemplo, en este caso, maestra, cuando un bebé nacía, las parteras tradicionales en ese momento identificaban a los bebés con ciertas cualidades. Sí, cuenta alguna historia y en una obra de teatro que se hace en la Universidad Indígena, habla de que siempre mandaban a traer un guardián, que era quien resguardaba el alma de ese bebé. Y la partera pues siempre estaba pendiente a lo que sucedía a su alrededor. Veía si pasaba algún animal, dejaba huellas y entonces identificaba esa huella y decía, bueno, aquí pasó un coyote, ¿no? Entonces este es el guardián o el nahual de este niño. Okay. Y entonces de esa manera se colocaba ese nombre. Entonces quien daba el primer nombre era la partera. En algunas culturas, hace un año más o menos, atendí a una familia musulmana y la familia dice que ellos son el papá es el que le da el nombre, pero se lo susurra al oído. O sea, le dice el nombre que le corresponde a ese niño y se lo susurra al oído. Esa es como una bienvenida, ¿no? También en la época prehispánica se hacía ese método de nombrar a ese bebé. Hay una imagen que está un mural en el Hospital de la Raza que pintó Diego Rivera y se ve a la partera que está recibiendo al bebé y lo carga y entonces tiene el símbolo de la palabra. Entonces llegaba bebé y se le decían palabras bonitas, ¿no? No la nalgada, no el golpe, no. Se le recibía de buena manera, ¿no? Entonces sí se hacía, ¿no? También se identificaba esta parte de quienes tenían 2 remolinos, de quien tenían abierto el occipucio, que es una parte importante porque eran adivinos, ¿no? Okay. Entonces identificaban esas partes. Entonces esa parte del nombre sí tenía un significado importante y por lo regular eran animales o fenómenos que en ese momento de nacimiento se presentaban, ¿no? Si hablamos del norte, hablamos de toro sentado, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de pluma blanca. Entonces los nombres dependían de esa personalidad, pero sobre todo de qué sucedía en ese momento en que había nacimiento. Entonces creo que eso nos daba la oportunidad de dar un nombre
pues significativo, ¿no? ¿Qué registros había, maestra, cuando un bebé nacía con una discapacidad? O sea, si nosotros revisamos la historia, las cartas de relación de Hernán Cortés, que es un libro que también habla acerca de los pueblos originarios, y difícilmente encontramos que en las calles hubiera un niño mendigando o gente mendigando. Y tampoco identificamos cárceles. Aquí en nuestros pueblos no había cárceles. Y no porque no existiera, ¿no?, la malicia, ¿no?, o alguien hiciera algo, sino porque había una manera de reprender o resolver eso que se estaba desviando, ¿no? Y existe en la historia que hubo un lugar en donde estaban todas las personas que tenían alguna discapacidad o capacidades diferentes, ¿no? Y que antes de desechar ese niño, para los pueblos era una bendición, ¿no? No eran algo que fuera malo, no, eran una bendición, y entonces esos niños tenían destinado ciertos espacios y lugares y que los atendían muy bien, ¿no? No como hoy en día que encontramos mendigando a muchos niños y no se les da la atención. Los pueblos originarios no había eso, o sea, no había mendicidad y no se dejaba a quien necesitara la protección, se le daba lo necesario, ¿no? Entonces, creo que esa parte es súper importante porque sí se tomaba muy, muy en cuenta la cuestión del nacimiento, era sagrado, era afrontarse con la muerte, es lo que hablan nuestros pueblos, es una parte de bendición. Entonces, la cuestión del nombre sí es muy importante para los pueblos, ¿no? Sí tiene que tener un significado, y algo que no deberíamos de hacer, en lo que yo pienso, es ponerle el nombre del papá, ¿no? O del abuelo, como dices, fue asesinado y le pongo el nombre del abuelo, ¿no? O sea, todo lo que viene cargando, y tendríamos que cambiar esa parte, ¿no? No cuesta trabajo, sí, pero pues sí pudiéramos hacer otros cambios, ¿no? Entonces, pues con esto reafirmamos, maestra, que energéticamente sí existe algo atrás cuando pues ponemos un nombre de algo atrás de nuestros antepasados. Sí. Sí hay una carga energética. Sí. Yo porque también le digo, yo mi abuelito se llamaba Álvaro, y platicando ahí con la familia, pues me platicaban cómo era mi abuelo, pues, y me dice, tú te pareces mucho a tu abuelo. Y yo nunca lo conocí, ¿no? Pero me platicaban y me decían. Entonces sí hay como una parte importante, ¿no? Por ejemplo, mi hermano Juan, que tiene una capacidad diferente, él se llama igual que mi papá, en paz descanse, se llama Juan. Entonces muchos le dicen a mi hermano, te pareces mucho a tu papá. O sea, más que yo, le dicen a él, ¿no? Entonces siento que sí hay como un tema energético ahí que yo creo que nuestra comunidad lo sabe, maestra. ¿Cuántos no ahí se llaman ahorita igual que la mamá? ¿Y cómo son, pues? O el papá. Sí. Por ejemplo, conozco de manera cercana a una comunidad donde todos se llaman Santiago. Santiago con otro nombre, ¿no? Okay. Pero es Santiago, ¿no? Y por ejemplo, a mi nieto le pusieron Santiago en honor al santo, ¿no? Pero lo que yo pienso es que sí hay que darles un nombre significativo, no un número, un nombre significativo, y entonces las cosas se van a dar, ¿no? Conforme yo lo estoy pidiendo para ese niño nuevo, un nuevo niño, ¿no? Y sobre todo, pues hay un montón de compañeros que son contadores del tiempo y pueden sacarnos nuestro tonali, que es súper importante, ¿no? Si hoy nos llamamos Juan, José, Pedro, no sé, o sí, Lupita, o como queramos, si podemos sacar nuestro tonal, que aún así tengamos 80, lo podemos sacar, pues estaría bien para saber cuáles son mis guardianes y qué nahuales me cuidan, ¿no?
Y Nahual es nada que ver con la cuestión mística, sino con la intención de saber qué es lo que tengo que hacer para estar bien, ¿no? Con salud, a partir de las energías que me cuidan. En esta parte hay mucha como controversia, maestra, porque pues dicen que si los españoles no nos hubieran conquistado a nosotros, realmente no existiríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué retomar otra vez a eso, maestra? ¿Por qué retomar, por ejemplo, a esa parte ancestral cuando pues nosotros ya no nos tocó vivirla? Pues que es mucha como del hate que existe, ¿no? Dices que si no hubieran venido los españoles, pues tú, Álvaro, no existirías aquí. Entonces, ¿por qué nosotros estamos rescatando, o por qué nos interesaría volver a retomar, por ejemplo, este tonal? Pues el saber el significado de mi tonal, si a lo mejor no forma parte, ¿no?, de mí, porque ya somos mestizos, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Pues es que en realidad los pueblos fueron grandes en riqueza, en ciencia y en la forma en cómo se guiaban, ¿no? Y yo creo que nos hemos acercado, nuevamente hemos querido pues tratar de seguir manteniendo esos saberes, porque vemos que tiene buenos resultados, ¿no? Una sociedad más comprometida, una sociedad más limpia, de cuidado, de resguardo, ¿no? Los territorios, el cuidado de la naturaleza, los ríos, la forma de organizarse, la forma de mantener en cuidado a su comunidad. Por esa razón necesitamos nuevamente regresar, ¿no? A las raíces. Exacto, regresar al ombligo, ¿no? A tener una identidad que me permita decir, esto es lo que yo voy a hacer, y que me permitas trascender esto, ¿no? Que no sea solamente un paso de la vida y sin haber hecho nada por este planeta, ¿no? Creo que eso es lo más importante. O sea, no estamos queriendo regresar. Alguien decía, es que ustedes quieren volver a vestir, ¿no? Con sus taparrabos, que además ni se llamaba taparrabos, utilizar penachos y... Hablan de la edad de piedra, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con la partería, ¿no? Una mujer que se atreve a atenderse con partera es una mujer que ha retrocedido. Dicen los médicos, es que están retrocediendo, quieren morirse, ¿no? No, es que estamos regresando a una forma diferente de atención, que quiere decir que es en familia, que quiere decir que es acompañada, que es resguardada, lo que no se hace en un hospital, ¿no? Y entonces eso se tiene que hacer, pues por eso regresamos a la raíz, a la identidad, porque sabemos que es la mejor manera de poder estar bien. Maestra, dentro de su experiencia, ¿en qué momento el nacimiento dejó de ser un proceso biológico y se convirtió ya en un procedimiento? Pues a partir de que no respetamos, ¿no? O sea, la cuestión de los procesos in vitro, que al final llevan una gran violencia, o sea, sacar un óvulo, integrar un espermatozoide y que surja la vida, lo vemos simple, ¿no? Pero sí requiere de ciertas cosas para poder ser. O sea, requiere de cierta calidez, de cierto calor, de cierto fuego que va a hacer que esto germine, ¿no? De cierta humedad. Entonces, para la cuestión de los nacimientos in vitro, me parece que es una violencia muy grande, ¿no? Tanto es así que encontramos niños desapegados, no sé, habría que hacer una investigación de cuál es su guía de esos niños, ¿no? Algunas personas que eso es muy interesante, conozco que dicen que con el paso del tiempo se vuelven violentos, desapegados, sin raíz, ¿no? Y pues claro que sí, o sea, la vida no es solamente espontánea, ¿no? O sea, sí es espontánea, pero no con un proceso como el que ahorita hemos estado viendo. Y la cosa de intervenir en algo que es
íntimo, en algo que es de cuidado, en algo que requiere ciertas cosas, sustancias, Sí. para que se pueda dar eso, ¿no? Y que no es así de simple esta parte del nacimiento, ¿no? La ciencia dice que esto es evolución. Y las parteras tradicionales, ¿cuál es su opinión acerca del tema del in vitro? Porque la ciencia mantiene y dice que esto es evolución, esto es el futuro. Pues sí, cuando creemos tener en nuestras manos a la vida, hacemos y destruimos, ¿no? Todo lo que está en lo que lleva el nacimiento, ¿no? Y un proceso natural, tan cuidado, yo digo, tan cuidado. Y bueno, pues para nosotros la verdad es que no hemos atendido, o en lo personal no he atendido partos in vitro, ¿no? Estos más bien son en hospital, llevan cierto proceso, y intervención, ¿no? Cuando hablamos de un nacimiento con intervención, estamos hablando de manipulación. Y cuando hablamos de manipulación, requiere de ciertas cosas para poder ser, ¿no? Nosotros no hablamos de manipulación, hablamos de acompañamiento. Y entonces cuando llega una mujer que hizo este procedimiento y por cuestiones económicas, porque es muy caro, o sea, no es que todas tengamos al alcance generar este tipo de vida, ¿no? Y que en realidad lo hacen las mujeres que ha pasado mucho tiempo y sus óvulos fueron congelados. O sea, toda la información que viene en este ser es de tocamiento, de alteración, de violencia total, ¿no? Un óvulo y un espermatozoide haciendo que se junten cuando nosotros sabemos que eso es química, que tú decides con quién vas a procrear. O sea, no es así de simple, juntémoslo y a ver qué sale, ¿no? Y muchas mujeres se han acercado a estos métodos y se les va la vida, ¿no? En querer tener un bebé y al final tener procesos mal hechos, ¿no? Yo tengo un caso de una mujer que en uno de los hospitales grandes de la ciudad, ella no podía tener hijos y le dijeron, pues aquí podemos hacer procesos de este tipo. Te metemos 8 óvulos para ver cuál de ellos se puede, sí, se puede fecundar, ¿no? De esos 8 fueron 4 óvulos que pegaron. Y de esos 4 óvulos, solamente una niña fue sana, los otros 3 con alguna discapacidad, ¿no? Y ahí el hospital nadie se hace responsable. Ahora la mujer tiene a su cuidado 4 niños, 3 con discapacidad, y pues dicen, son mis hijos, tengo que responder por ellos, ¿no? Y se vive mal, pues, ¿no? Porque son personas que no tienen recursos y que solamente fueron el uso de una investigación, ¿no? Fueron conejillo de indias, pues. Y ahí me parece, pues muy grave, ¿no? Que ni siquiera tengamos ese cuidado de quien decide tener un bebé y que por alguna razón no se puede. Y no tengamos la capacidad, o los médicos o las clínicas que se dedican a esto no tengan realmente esta parte humana, ¿no? Y que solamente sea lo económico lo que los lleva a hacer esto, ¿no? ¿En qué parte de esto se convierte en una alternativa, precisamente hablando por el tema de los óvulos y las mujeres, que el in vitro y el congelar las mujeres, sus óvulos, esto se convierte en una alternativa porque literalmente no quieren ellas casarse a lo mejor con un hombre o formar una familia? ¿Esto realmente en qué momento se convierte en esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Bueno, puede pasar un buen de situaciones en el tema relacionado de la mujer, ¿no? Para que ella tome estas decisiones. Pero en ese aspecto, maestra, que no haya alternativa,
¿Usted apoya eso? O sea, ¿apoya el congelamiento de los óvulos? Sí, pero igual, o sea, yo digo, cuando es manipulado, así va a ser la situación de ese bebé, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación hay para una mujer que dice, pues es que quiero tener un bebé, quiero formar o tener una familia, pero no me veo con un hombre? Es que hay varias cosas, ¿no? O sea, yo no... Cuando venimos aquí a la vida, aquí a esta tierra, no es solamente crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir, ¿no? Dice sembrar un árbol y escribir un libro. O sea, no es eso. Es ciertas acciones que hacemos pues para que la vida se dé de la mejor manera. Y los proyectos que tenemos en la vida, que también entran nuestros hijos, no siempre son hijos propios, ¿no? Uh-huh. Hay niños que están en adopción, ¿no? Y que podemos hacer esta parte diferente, ¿no? Hacer un cambio, ¿no? De esos niños que por alguna razón fueron abandonados y bueno, pues darles un hogar, darles un espacio donde puedan estar en mejores condiciones, habla de mucha humanidad, ¿no? Pensamos que si yo no procreo, no soy mujer, ¿no? Porque la historia nos dice que las mujeres somos para eso. Sí. Y no, o sea, las mujeres somos para otras cosas, ¿no? Y que quien decide no tener hijos, perfecto, ¿no? Y quien decide tener hijos también, pero me parece que ponemos en peligro mucho a nuestra salud, ponemos en peligro nuestra economía, y bueno, quien tiene el recurso y es rico, pues adelante, ¿no? Sabrá lo que hace, pero cuando hablamos de las comunidades, difícilmente se da, ¿no? Se gasta demasiado dinero, ¿no? Y a veces hay procedimientos como el que conté, ¿no? De esta familia, ¿no? Que le dan 4 hijos, sí, pero ¿en qué condiciones, no? Y ellos tienen que estar viendo la manera de poder resolver. Ahora ni siquiera la familia tiene una economía estable, ¿no? Ellos se dedican a la cuestión de la venta de reciclaje, ¿no? O sea, reciclan botellas y todo lo que se pueda hacer otro proceso, lo hacen ellos, ¿no? Entonces, digo, sí necesitamos mirar hacia lo que necesitamos. Entonces, ¿cree que la adopción sea una buena alternativa para ellas también? Sí, claro. Sí, si estamos pensando en tener personas de bien, o sea, que seamos capaces de apoyar y tener buenas personas para la sociedad, me parece que sí, ¿no? Sí. He visto también mujeres que tienen muchos hijos y al final ni siquiera saben para qué eran esos hijos, ¿no? En la mayoría se vuelven delincuentes, o sea, no tenemos un objetivo real de la vida, ¿no? Y esto viene con todo un sistema, o sea, no es solamente que la familia disfuncional aparezca, ¿no? O que las mujeres, porque sí se les ocurrió no tener pareja, ¿no? Y sí tener hijos, ¿no? Sí. Ha sido consecuencia de todo lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Y digo, bueno, pues podemos apoyar, claro que sí, ¿no? Y también tratamos de no juzgar, ¿no? O sea, esta cuestión de decisión de in vitro, bueno, pues está perfecto, pero sí hay que hablar de las cosas que suceden en esos procesos, ¿no? Yeah. Para entonces guiarnos y decir, cuento con estas cosas o con estas herramientas que me permiten pues tener en mejores condiciones, ¿no? Sí, aquí entra también la parte de la familia, maestra, de la desfragmentación de la familia, de lo que se viene de la desfragmentación. Porque por ahí escuchaba, por ejemplo, yo a mi edad, maestra, pues yo sí quiero tener hijos, pues, pero pues encontrar una buena mujer, ¿me entiende? Y viceversa, ¿no? Las mujeres que quieren tener hijos, pues quieren encontrar un buen hombre, ¿no?
Entonces yo creo que esa parte estaba escuchando por ahí, ¿no? El tema relacionado de que decían, oye, pues evítate pedos, ¿no? Y mejor renta un útero. Maestra, tema importante. ¿En qué momento el útero se convierte Mercancía. en mercancía, maestra? En realidad se utilizan los cuerpos como mercancía, ¿no? A nosotros nos llegó una empresa para certificar los nacimientos de estas mujeres que alquilaban o alquilan los vientres, ¿no? Sí. La mayoría son jóvenes, ¿no? Que piensan que un recurso que en realidad no les resuelve la vida, es mucho mejor, ¿no? Gestar y pues dar ese bebé, ¿no? Que al final no es de ella, dice, porque hubo un óvulo y un esperma fuera de ella, pero la gestación se da, ¿no? Y bueno, pues la manipulación, pues, ¿no? De los cuerpos se da en diferentes lugares, ¿no? Hay quienes alquilan úteros para fabricar órganos, ¿no? Tener órganos para trasplantes, o sea, y lo vemos muy clarito. O sea, a nosotros esta empresa nos dijo, nosotros tenemos cerca de 20 mujeres en la Ciudad de México. ¿Y esto es legal, maestra, en Ciudad de México, esto? ¿O todavía no hay ley? En realidad, yo que sepa, no. Todavía no es ley en México eso, ¿no? Yo que sepa, no. No sé si exista. Desconozco, mejor dicho, ¿no? Pero esta empresa nos decía, nosotros les pagamos a ustedes de manera directa, nos entregan los certificados de nacimiento con el nombre de tal o cual persona y ya, ¿no? No atienden el parto, ustedes solamente certifican ese nacimiento. Y pues sí, algunas compañeras, pues no era poco lo que daban, ¿no? Eran 30,000 pesos por certificado que entregáramos. Y sí, algunas se tentaban, ¿no? Yo dije, no, está canijo, ¿no? La verdad es que no sabemos ni siquiera para dónde va ese bebé, ¿no? Y veíamos en Ucrania, ¿no? Apenas que hubo esta guerra que tiene con Rusia, y encontraron un lugar en donde había un montón de niños que fueron precisamente de renta de vientres, ¿no? Y que están destinados para otros países, o sea, ni siquiera de manera local, sino para otros países, y ya tienen la pareja a quien se la van a entregar, ¿no? Y decimos, híjoles, habiendo tanta gente, tantos niños padeciendo, pudiéramos hacer la adopción, Sí. pero esto no es un tema que se dé en el barrio, en la colonia, ¿no? Son temas fuera de nosotros, ¿no? Son temas de quienes tienen la cuestión adquisitiva para hacer esos procesos, ¿no? Son quienes pueden manipular la vida, ¿no? Y encontramos la pedofilia, ¿no? ¿Cuántos niños han llegado a estos espacios en donde son violentados sexualmente? Entonces, por esa razón, pues nosotros siempre cuidamos a quien atendemos y desde quienes llegan, ¿no? O sea, no nos podemos, no podemos hacer ese tipo de acciones. En lo personal, yo no lo hago, ¿no? Sí. Habrá quien sí, perfecto, pero recordemos, y algo que nos dice la nana Angelina, que la energía que demos es la energía que nos regresa. Entonces, nada se queda sin que paguemos en este lugar. Entonces, yo prefiero hacer las cosas desde lo que debe de ser, desde lo que mi percepción y de lo que mis nanas y mis tatas me han dicho que debe de ser, ¿no? Sí. Entonces, Nos queda claro quién es el que gana aquí, porque no es el bebé, no es la mujer, es la industria, maestra. pues claro, es... ¿Y aquí saben cuándo anda la renta de un vientre? ¿Aproximado? Había una chica que estaba cobrando 100,000 pesos, ¿no? 100,000 pesos. Hasta eso no es caro, maestra. O sea... Si encontramos una chica de barrio, ¿no? Ok. En las colonias, Ya. porque esas son las que se rentan. O sea, es un dinero aparentemente fácil, Sí. pero son a ellas las que necesitan, ¿no? Y dicen, bueno, pues
sé que voy a durar 9 meses, me gano 100,000, más lo que me puedan dar la familia o la empresa, pues ya es otro recurso, ¿no? Sí. Y puedo vivir de ello. Pues sí, pero la energía es la energía y vaya, no sé, ¿no? Y hay otras que ya de manera muy concreta se han preparado, tienen ciertos métodos de alimentación, se cuidan y se rentan a estas empresas que mencionaba, ¿no? 20 mujeres que se embaracen, no sé, las 20 en el mismo momento, pues es un dineral, ¿no? Y no sabemos cuánto cobra la empresa. Si a nosotros nos estaban dando 30,000 por un certificado de nacimiento, pues imaginémonos cuánto están cobrando esa empresa, porque ya no es de manera directa, ya hay un intermediario y es una industria, ¿no? Ya hay una empresa en medio, ¿no? Ya no es así como que de repente me llegó una familia y me dijo que quería un bebé, ¿no? Entonces, pues, esa es como la parte que no. Y por eso, y cree, maestra, que todos estos intereses realmente por eso quieran desaparecer o quieran excluir a la partería tradicional. Sí, ¿Quién defiende esto? O sea, las parteras, hay alguien que... Bueno, sí, las parteras tradicionales. Sí hay quien defiende esto, ¿no, maestra? ¿O no? Que defienda el qué. Todo esto, o sea, todos estos procesos de in vitro, el Sí, proceso son renta de vientres. Son fundaciones, organizaciones internacionales. O sea, no es así simple. O sea, la cuestión de introducirnos en la cabeza que yo puedo ganar dinero sin esforzarme, sin hacer nada, más que rentar este útero con facilidad, nos viene a tener un pensamiento mediocre, ¿no? De ya no trabajar, de ya no esforzarme, ya ni siquiera estudiar, ¿no? Hablábamos de quienes se dedican a la comunicación y a esa comunicación desvirtuada, ¿no? Y que genera recursos, ¿no? Y bueno, pues creemos que es necesario resguardar esto, pero es a nivel internacional, o sea, no es solamente en nuestro país. No es solamente las parteras tradicionales, es en todos los lugares en donde se pueda generar este medio, pues para poderlo hacer. O sea, no creo que el gobierno no sepa de estas cosas. Claro que lo sabe y claro que busca los medios pues para proteger a personas, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que existan tantos niños en un espacio sin que el gobierno sepa que esos niños son de alquiler, ¿no? Sí. En venta? ¿Cree que la ciencia, maestra? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí porque, familia, los temas están fuertes y de ahí pues ya en otro episodio hablamos del el tema de la placenta, ¿no? El negocio de la farmacéutica con el tema relacionado con la placenta. Que vayan, corran, véanlo, pues no lo vamos a tocar en este tema porque va a sonar repetitivo, pero está muy interesante el punto. ¿Cree que realmente la ciencia, maestra, pueda trabajar con la partería tradicional? Sí. Cuando hay buenos vínculos, se puede dar, pero cuando alguien decide qué es lo que tiene que hacer la otra persona, una compañera escribe, si quieren vivir en libertad y quieren ejercer en libertad, pero esa libertad no, el mismo sistema dice cómo, o sea, no es así de fácil de que yo quiero autonomía, ¿no? El gobierno te dice cómo. Y a partir de ahí es como te manipulan, te hacen dejar de hacer muchas cosas. Lo que sí es que creo que la ciencia es súper importante dentro de la partería. Sí. ¿No? Y decir que la partería tradicional no tiene ciencia, estamos dando por hecho que lo que dice el sistema de salud, las clínicas, los hospitales, es darle la razón. Y no, en la partería tradicional hay ciencia. Tanto es así que atendemos partos podálicos. Tanto es así que acomodamos bebés. Tanto es así que curamos enfermedades que no se ven en hospitales. Y algunos médicos aliados mandan a las mujeres con las parteras
¿no? Dicen, vete con la partera para que te acomode tu bebé y ya entonces regresas con nosotros, ¿no? Entonces, quiere decir que hay métodos y hay ciencia para poder hacer esos procesos. Muchas parteras han participado con médicos, han llevado sus saberes y les ayuda a resolver, ¿no? Siempre las parteras hemos sido voluntarias para este sistema de salud hospitalario, ¿no? Siempre hemos sido voluntarias, pero ¿cómo nos podemos vincular cuando hablamos de respeto y de una cuestión horizontal, ¿no? Cuando hablamos horizontal nos vemos de la misma manera, ¿no? Cada quien con su conocimiento y con los saberes que pueden hacer que el nacimiento, que el cuidado de la mujer sea favorable, porque se supone que los dos estamos en la misma situación de atención, ¿no? Queremos que esa mujer tenga mejores condiciones en sus procesos de gestación y parto, ¿no? Y puerperio y todos los procesos. Pero cuando alguien se impone encima de ello para decir es que yo sé, yo he estudiado, yo me he matado tantas horas, entonces ahí viene el problema, porque ya no nos vemos como iguales, nos vemos como una subordinación. Yo subordino a esto que pienso y creo que no hay una ciencia, que pienso y creo que puedo someter desde el pensamiento, desde la vestimenta, ¿no? Muchas parteras hemos perdido nuestra vestimenta originaria y hoy nos ponemos una bata blanca, ¿no? Y nos sentimos orgullosas de esa bata blanca. La realidad es que nos han despojado de nuestros saberes. Y entonces decimos que lo que hacíamos antes no servía. Y buscando la información y que las mujeres regresan con nosotros, decimos, es que lo que hacemos está bien. Sí. Es que el hospital tendría que recibir a esas mujeres, que las parteras necesitamos atención diferente, que esas mujeres necesitan atención diferente, especializadas. ¿Qué es lo que hay en un hospital? Patologías. ¿Qué atiende el hospital? Patologías. Entonces, nosotros referimos a esas mujeres que tienen una patología. Tampoco somos omnipotentes y podemos hacer las cosas o resolver todo. Eso no es real, ¿no? Necesitamos de un médico, claro que sí, pero cuando es aliado, cuando empatiza con el trabajo que hacemos, pero cuando nos ve y lo primero que hace es decirnos groserías o empezar a criminalizar a la partera y también a la mujer que fue atendida por partera, ahí es el problema, ¿no? O sea, no podemos seguir en el mismo método desde la invasión hacia acá. Ese es uno de los problemas, que no nos vemos así, ¿no? Cada quien con sus conocimientos, con sus herramientas, que vamos a ayudar a que esto se pueda resolver, ¿no? Nacimiento. Y no lo vemos así, ¿no? Vemos quién está por encima de quién. Y la realidad es que las parteras hemos sido muy respetuosas con los médicos, ¿no? Hay quienes, enfermeras, dicen, es que ya son mis parteritas. Digo, yo no soy la parterita de nadie, ¿no? Si nos hablamos de respeto, usted es un servidor público, yo soy una partera que da un servicio. Ahora, ¿cómo nos podemos conjuntar para hacer ese servicio? Pero cuando vemos esta parte decimos, pues no. ¿Podemos vincularnos? Claro que sí. Con diferentes maneras. Sí. ¿No? Me queda claro que hay una fragmentación entre el área médica y la partería tradicional. Pero ahora, maestra, vayámonos un poco más profundo entre las propias parteras. Parteras contra parteras. Es decir, parteras tradicionales con parteras tradicionales. ¿Qué pasa con la común unidad? Hay mucha fragmentación también, maestra, mucha desunión. ¿Qué pasa también con todas estas parteras? ¿O qué necesitan la partería tradicional para que también como parteras se pongan de acuerdo? Porque yo he visto también, maestra, muchas peleas en Tulum, en Playa del Carmen, egos que sobresalen, presencia, en vez de
realmente llegar juntos como equipo a armar una planificación hacia una meta? Pues creo que la cuestión de autonomía, ¿no? Y respeto. El hecho de que el sistema de salud haya introducido estas capacitaciones, y entonces algunas parteras decidieron no participar en esas capacitaciones y se vuelven de manera clandestina, ¿no? Atienden, no entregan certificados y pues los métodos o las atenciones cambian, ¿no? De alguien que se ha capacitado a alguien que sigue manteniendo de manera muy concreta su forma de trabajo, de atención. Entonces, por esa razón, esta parte de desunión existe, ¿no? Porque el gobierno dice, si a ella le doy un kit de atención, pero a ella que no está de acuerdo con lo que hago, sé que le va a afectar. Entonces a ella le entrego esto y a ti ya no te doy, ¿no? A ella le doy un recurso, a ti ya no te doy. Y obvio que si mi necesidad es eso, pues me voy a cambiar mi pensamiento y voy a atacar a esta compañera que no se alinea al sistema, ¿no? Que no se alinea, que no quiere estar en este sistema. Y entonces empiezo a atacarla, ¿no? Ya no vayan con ella, no se atiendan con ella, ella no sabe, ella esto, ella el otro, ¿no? Y lo que hemos tratado nosotros de hacer en el grupo en el que estamos, en la comunidad de casas de medicina y partería en México, es cada una tiene su forma de atención, cada una ha aprendido desde cierta manera. Y que lo que nos pueda unir permita seguirnos manteniendo juntas. En lo que no coincidamos, claro que vamos a tener diferencias, pero que sí podamos ir resolviendo las necesidades de cada una de nosotras. No somos salvadoras de nadie, ¿no? Aquí nadie es salvador de nadie. Cada una resuelve de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que tiene. Pero en lo que sí no estoy de acuerdo es que cuando tengamos que afrontarnos a todos estos procesos de normas, de integración aparentemente y reconocimiento aparentemente de las parteras, cuando se profesionaliza los conocimientos y se piensa que esa sí es partera y la que es empírica, entre comillas, y la que trabaja en su casa no sabe, es ahí el problema. O sea, volvemos a lo mismo. El mismo sistema nos hace hacer ese proceso, ¿no? Nos hace vernos como enemigos, ¿no? Hemos abierto las puertas a extranjeras, mejor las extranjeras, ¿no? Vienen, aprenden con las parteras, se regresan a sus comunidades y monetizan, ¿no? Sí. Y eso suele ver mucho, maestro. Y pasa, ¿no? O sea, yo en Tulum he encontrado un montón de extranjeras que hacen lo que hacían las parteras tradicionales, ¿no? Y muchas parteras de Cancún, de Mérida, de Campeche, dicen, es que aquí venía esa persona extranjera y de mí aprendió, pero hoy no me reconoce, no reconoce lo que yo hice, pero sí monetiza, porque entonces la atención se vende, ¿no? Y entonces ahí es el problema. Nosotros hemos tratado de ser un frente que permita que todas nuestras ideas, que cada pensamiento, que las formas de atención de cada una de nosotras pueda entrar y coincidir en algo, ¿no? ¿En qué? Ahorita yo digo en la defensa, ¿no? Mañana posiblemente hagamos o compartamos saberes, pero no de quien va a recibir, sino compartir, o sea, decir, oye, yo hago esto de esta manera, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cómo resuelves una hemorragia? No, pues yo lo resuelvo así. Oye, ¿y si me lo enseña? Pues lo podemos compartir, ¿no? Oye, ¿qué crees que ya pude usar lo que tú usas? Y claro que me ayudó, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Cómo nos compartimos unos con otras
Pero sí, cuando nos vemos ante un sistema hegemónico, que discrimina, que hace que entre nosotras nos peleemos, y no nos peleamos por algo importante, ¿no? Nos peleamos por alguien que nunca ha respondido por nosotras. Sí. Y que nos ha manipulado, ¿no? Entonces hoy yo vuelvo a comentar, estamos aquí para poder unificar y poder estar juntas, ¿no? Y yo no puedo decir que todas vamos a estar en el mismo sentido, ¿no? Algunas compañeras solicitan que haya un recurso destinado para la partería tradicional por las necesidades que se tienen. Perfecto, pues, porque es su necesidad. Pero yo no puedo empezar a criticarle esa parte, ¿no? Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo necesito este recurso para esto. Perfecto. Pero nos decía un traductor de lengua mixteca, dice, es que si ustedes quieren autonomía, entonces no le pidan nada al gobierno, porque eso es autonomía. Le digo, no, la autonomía está mal entendida. Eso no quiere decir que exima al Estado en dar los recursos que corresponden a cada pueblo, a cada comunidad, y más cuando hablamos de salud. Una cosa es autonomía y otra cosa es decir, no me interesa, no las apoyo, ¿no? Sí. Y en realidad, pues no tenemos apoyo, ¿no? Yo voy a la jurisdicción y la jurisdicción no responde por mí, pero sí las parteras nos ponemos la bata blanca y respondemos por la jurisdicción. Pero cuando tenemos que apoyar a mi compañera, digo, pues es que tú no vas a la jurisdicción, por eso estás así. Sí. Que no te entreguen certificados. Yo sí soy capacitada. Certifícate y entonces va a cambiar las cosas. Y yo digo, pues qué bueno, compañera, que no te has certificado. Qué bueno que tengas esos pensamientos, porque eso va a hacer que seas libre y con una autonomía y una responsabilidad importante ante tu comunidad, ¿no? Entonces, pues eso. Antes de pensar nosotros como seres humanos, a lo mejor en tener un bebé y casarnos y todo este rollo, no pensamos en cómo nos tenemos que preparar, maestra, para ese proceso, ¿no? Por ejemplo, sí vi que uno tiene que comer piña, que para que el espermatozoide esté bueno y más verduras y menos carne, menos alcohol. ¿Qué tan cierto hay de esto? ¿Y qué tiene que ver el acompañamiento de una partera tradicional en pareja para que llevar a este punto, para que un bebé nazca de cierta manera bien, ¿no? Las abuelas dicen que hay que cuidar la energía y que no hay que darnos a todos, ¿no? Okay. O a todas. Cuando cuidamos la energía, nos habla precisamente de qué cuidados sexuales y de nutrir, no solamente la nutrición en alimentos, sino la nutrición espiritual, emocional, para que entonces puedas tener pues hijos en mejores condiciones, ¿no? Eso no lo tomamos en cuenta la mayoría de nosotros. O sea, sabemos que va a haber en esta cuestión una relación sexual y posiblemente, si es que no me cuido, va a haber un bebé. Pero tampoco he pensado en si me trasnocho, si me drogo, si fumo, si tengo una mala cuestión de alimentación, pero también mentalmente cómo estoy, ¿no? Y entonces, cuando aparecen enfermedades que pudiéramos haber prevenido, no lo hicimos, ¿no? Sí. Y entonces encontramos a la mujer y dice, pues ella es la indicada, ¿no? A ella quiero, ¿no? Y a veces ni siquiera pensamos en qué es la indicada. Se dio la relación sexual y pegó un bebé, ¿no? Pero ni siquiera estamos en las condiciones óptimas para eso. Por esa razón debemos de cuidar nuestra energía sexual y no darnos a todo mundo, ¿no? Esto va a permitir, pues, que el espermatozoide esté en buenas condiciones y el óvulo, por lo tanto, también tiene que estar en buenas condiciones. Hace rato hablábamos de el calor, ¿no? Requieren de ciertas sustancias también, tanto hormonales de hombre como tanto hormonales de mujer, que permitan que tengamos esta
esta fecundación de mejores condiciones, ¿no? Y entonces cuando planeamos, como tú lo estás planeando, que creo que te estás tardando mucho, Ya me dijo viejo la maestra, Mamudy. nos permite pues precisamente buscar lo mejor, ¿no? Cuidarnos, darnos el tiempo para cuidarme mentalmente y físicamente, ¿no? ¿Qué correlación hay, maestra, entre el alimento y que una mujer no pueda quedar embarazada? Sí puede haber efecto, ¿no? O sea, el uso desmedido de carbohidratos, de azúcares y sales refinadas, que ya no mineralizamos nuestro cuerpo. La gran cantidad de agua que tomamos, que es una agua purificada, o sea que ya no tiene minerales, ya no tiene sustancias que ayuden a mineralizar mi cuerpo y mis riñones. La leche ya la tomamos durante el nacimiento, ¿no? O sea, en nuestro nacimiento nuestra mamá nos proporcionó leche, ¿no? Y entonces ese mito de que si tomas leche tienes calcio, Sí. es una gran mentira, ¿no? Entonces necesitamos ir cambiando ciertas sustancias que hoy de manera común se están en nuestra mesa, ¿no? Y no se hable de las sopas Maruchan, por ejemplo, harinas refinadas también, conservadores, endulzantes artificiales. O sea, toda esa parte que estamos mencionando sí la tendríamos que ir quitando, ¿no? Que tendremos que integrar minerales no procesados, ¿no? Hablamos de la sal de tierra, hablamos de los calcios, los minerales, las leguminosas que también nos proporcionan minerales, ¿no? Todo eso va a ser un conjunto, pero pues en realidad difícilmente nos hemos puesto a pensar en nuestra adolescencia o nuestra juventud que tengo que prepararme para tener hijos sanos, ¿no? O sea, no lo hacemos, no hay quien nos diga, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es el cuidado de la salud de la niñez. ¿Para qué? Pues para ir informando sobre esta parte que es importante y fundamental, independientemente de que en algún momento desee o no desee tener bebés. O sea, a partir de los 40 años, todo lo que no hicimos en la adolescencia o antes, ¿no? De la procreación en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, va a recaer en los 40 años, ¿no? Empezamos a enfermarnos, ya tengo esto, ya tengo el otro, pero es producto de aquello que no hice antes, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando hablamos de jóvenes que se embarazan, pues hay que cuidar ese embarazo y ese parto y ese posparto, pues para que la factura que tenga a los 40 no sea de frío, ¿no? Porque en la medicina tradicional hablamos de frío y de calor, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y ahora, si hablamos de la vejez, ¿no? ¿Qué cuidados di antes para poder llegar a una vejez apropiada? Pero desafortunadamente no le damos importancia a eso, ¿no? O sea, quien te lo dice de los cuidados es la abuelita, ¿no? Tápate la cabeza, cuídate los pulmones, no estés con los pies descalzos en el piso, ¿no? En el suelo sí, porque estamos hablando de la tierra y hay descargas energéticas importantes, ¿no? Que tenemos que hacer todos los días. Descalzarnos, pisar el suelo, y si no encontramos tierra en nuestro espacio, pues mínimamente agarro una planta para poder descargar la energía, pero no lo hacemos, Sí. ¿no? Y entonces nos llenamos de un sinfín de sustancias que se elevan, ¿no? Hablamos del cortisol, ¿no? Decimos, es que el cortisol se elevó. Entonces pensamos que el cortisol es malo. ¿El cortisol es una enfermedad de frío o de calor? Es de frío. Caliente. ¿A poco frío, maestra? Cortisol elevado. ¿Qué hace? Te estresas, te enojas, sientes cansancio, sientes dolor, ¿no? Te inflamas. Y el cortisol tampoco es malo. O sea, la cantidad de cortisol que hay en nuestro cuerpo y que es necesario para esos procesos importantes dentro de nuestro cuerpo, pensamos que
entonces cortisol no debe de estar, y en realidad debe de estar, porque nos mantiene alertas, nos mantiene en esta situación de poder resolver cosas que en ese momento no hubiéramos podido resolver sin el cortisol. ¿Qué ayuda a rebajar el cortisol, maestrota? Que yo sé que fue otro tema, pero ¿qué planta ayuda entonces a lo mejor como para reducir de calor, ¿no? Pericón. Pericón para reducir el... Ya van 3 veces, familia, que se dice pericón en estos últimos 3 episodios, maestra. Sí, La pericón. gente no conoce el pericón mucho. El acahual. Todas las plantas que son de color amarillo van precisamente a los estados mentales, al estrés, la ansiedad. Veo que te comen las uñas. Y se lo tenía que decir. Sí. Sí. Pero es el trabajo, ¿no? Lo que nos hace ansiosos, ¿no? Y también cuestiones mentales, ¿no? Entonces hay que darnos el tiempo. Sí. Yo digo, cuando yo te mando una infusión, no es que no haya otras maneras de encontrar esa planta, no, un extracto, una cápsula, no sé. Lo que te estoy diciendo con una infusión es que te des el tiempo necesario para prepararte tu té, y entonces pienses en que lo que me estoy tomando es para mi bienestar, ¿no? Entonces pienso en que tienes que cuidarte, darte mínimamente 5 minutos para sentarte y tomarte tu infusión. Y pensamos en la planta. ¿Qué planta maravillosa puedo tomarme? No, date tiempo para ti. Siéntate. Sí, un espacio. Aquíétate, dicen las abuelas, ¿no? En este proceso de la rapidez, maestra, pues uno agarra la taza, agarra el agua, lo mete al microondas, 3 minutos y vámonos. No hay un ritual. Yo creo que se perdió esa parte ya. Sí. Entonces es importante darnos el tiempo para nosotros, ¿no? Yo a todas las mujeres les mando una infusión. A ver, ¿qué infusión? Por ejemplo, el muitle, ¿no? El muitle que oxigena, que sube las plaquetas, mantiene la sangre estable, ligerita, el muicle, ¿no? El pericón, si ando muy ansioso, ¿no? Y también hay otras plantas, la valeriana, la pasiflora, los azares. O sea, hay un sinfín de plantas, pero en realidad, ¿cuándo es que me aquieto? Dice una de mis alumnas que le he aprendido mucho, cuando estas carnes se meten en sí, ¿no? Y hablamos de carne como proteína, ¿no? Cuando yo me hago presente de esto que tengo aquí. Sí. Cuando me hago responsable de ello. ¿Por qué tendría que buscar en alguien más mi salud? Cuando puedo darme el tiempo para aquietarme. Pues aquietarse no quiere decir que no estés haciendo nada. Estás haciendo mucho, ¿no? Entonces, anteriormente los abuelos decían, véngase, vamos a tomar el café, ¿no? ¿Qué era? Aquíétate y te cuento una historia, ¿no? Plática. Y me hablas de lo que pasó durante el día, ¿no? ¿Qué hiciste? Y eso es importante, no lo hacemos, ¿no? Porque tenemos otras ocupaciones, y algo que también el sistema nos ha impuesto es que entre más productivo eres, entonces quiere decir que eres bueno para ese trabajo. Y cuando hablamos de productividad estamos hablando de que dejo de ser persona para volverme alguien que pueda hacer ese trabajo. Y puedo dejar mi salud, puedo dejar mi familia por ser productivo, Sí. por ser competente, ¿no? Con esta historia de las competencias, y dejamos de ser personas, ¿no? Dejamos de encarnarnos, dice mi alumna Carlita, que aprendí eso. ¿Está sincera? No es cierto. Muy bien. ¿No? Ella dice, yo estaba en hospital atendiendo y me exigían tanto que si no lo hacía, yo pensaba que no valía. No era buena. O que no era buena. Sí. Y en realidad no me daba el tiempo para pensar en que había dejado mi vida o cierto tiempo de mi vida en ser productivo. Cuando yo sabía que nadie me va a reconocer ese trabajo y que mañana puede llegar alguien más a sustituirme.
Soy cambiable, ¿no? Reemplazable, maestra. Reemplazable, exactamente. Entonces, creo que esa parte del cortisol está en mí, pues sí, bendito cortisol que me mantienes alerta para decirme que mi cuerpo necesita hacer cambios, aquietarme, respirar, ¿no? Algo que manejamos mucho las parteras es la respiración. Levántate temprano, estira los brazos y respira profundo 3 veces, ¿no? Y cuando llegues a tu casa, date el tiempo para aventar las chanclas, los zapatos y quitarte todo, que es lo que hacemos, y aquietarme un ratito. Sentarme y tomarme mi tecito, ¿no? Aunque esté solito o solita. Pero eso es importante. No nos damos el tiempo. No tenemos tiempo, decimos. Es que yo no tengo tiempo de hacer estas cosas, ¿no? Claro que sí tenemos tiempo, solamente que no le damos la importancia. Y por eso no usamos reloj, porque entonces estamos pensando en el tiempo. Oye, ya son las 4 y no hice esto. Bueno, pues mañana lo puedo hacer, ¿no? Aquíétate, mijita. Aquíétate un ratito. Maestra, vamos a entrar ya en la sección final de preguntas y respuestas. Sobre pues hice una publicación ahí de interesadas en preguntarle cosas y me preguntaban qué onda con las estrías, maestra. Remedios para las mujeres que ya hacen, pero que ve que se le hacen como unas estrías porque se estira la piel. ¿Qué remedios existen posparto para que estas lindas mujeres puedan tener algunas facilidades? ¿Existen remedios para esto? Sí. Lo que pasa con la cuestión de las estrías es falta de colágeno. Entonces hay un rompimiento de la pared de la piel. Y también nos han metido en la idea que si yo tengo estrías, se ven mal, ¿no? Estéticamente. Podemos cuidarnos, sí, pero eso no quiere decir que esa marca de esa maternidad que tuviste no esté presente. Okay. Es una memoria. Te vuelve a recordar que tuviste un proceso de nacimiento y que tienes que honrar eso que ha sucedido, ¿no? No reconocemos esa parte de lo valeroso que es. Y bueno, podemos usar aceite de coco, podemos utilizar aceite de almendras, podemos utilizar aceite de resino. A mí me gusta mucho el aceite de resino. Huele muy rico. Sobre todo porque rompe fibras duras en la piel y suaviza bastante. Entonces el aceite de resino, y pues hay otras plantas, ¿no?, que podemos integrar a ese aceite, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues me lo pongo antes durante el embarazo, pues para que no exista esta estría, ¿no? Y si sale, pues honrémosla, ¿no? Ok. Es como una prevención, entonces también exponérsela antes. Sí, durante todo el embarazo yo digo que se exfolien y se pongan hidratantes precisamente para que no haya un rompimiento completo en la piel. Y además, el caso de las estrías es que te rascas durante la noche y no te das cuenta. Y me ganó eso le iba a preguntar, que decían que no te rascaras, pues. Sí, te rascas. O sea, en el embarazo te rascas y le preguntas a las mujeres, ¿y te rascas? Y dicen, no me rasco. Y el esposo dice, sí se rasca en la noche y no se da cuenta, ¿no? Entonces, pues estar hidratando en la noche la piel va a ayudar a que no existan las estrías. Pero te digo, ¿y si salen? ¿Qué pasa? Carlas. Pues ahí está, pues. Es una marca hermosa de vida. Sí, ¿no? Entonces podemos hacer ese proceso. Y te digo, hay quienes preparan el gel posparto, que también lo hacemos nosotros. Hidratamos la piel y ponemos nuestro gel para que reafirme nuevamente la piel. Pero eso no quiere decir que estéticamente nuestra pancita llegue a ser como estaba. Tendría que hacer ejercicio pesado. Y en realidad el ejercicio pesado no está disponible, o sea, no debería de hacerse en las mujeres. ¿Por qué?
porque vienen otros padecimientos, ¿no? Como incontinencia urinaria, prolapsos de muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces siempre tratamos de que los ejercicios que hagamos sean suaves para nosotras y también para nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. Que no nos genere gran problema. Pero como hoy vemos estéticamente ciertos cuerpos, pues pensamos que las mujeres que han parido tienen que regresar o ser con diferentes cuerpos. Y no, tenemos que darle la oportunidad al cuerpo a hacer lo necesario y bueno, poco a poco hacer este proceso de hidratación, de volver a hacer actividad física, pues para que permita regresar. En esta parte del entendimiento, maestra, a mí me fascinan estos temas porque yo creo que en esta parte emocional, ¿no? De que yo viví rodeada de muchas mujeres, maestra. Mi mamá, mis tías, o sea, no nací en un círculo de hombres. Entonces siento que mi instinto o mi energía femenina está muy equilibrada, ¿no? Porque también tengo energía muy masculina. ¿Y a qué voy con esto? Que pues me he informado mucho, ¿no? En esta parte porque también siento que el papel del hombre aquí es importante, maestra. ¿Cuál sería el mensaje de los hombres que usted nos pueda dar para nosotros llevar este acompañamiento a estas parejas que ahorita ellos tienen y los que nosotros nos interesan, pues estos temas de procurar a la mujer y todo este rollo? Dejar de ser los protectores. Ok. ¿No? Siempre pensamos o se piensa que los hombres tienen que ser quienes nos protegen, ¿no? Okay. También pensar que somos humanos y que tenemos sentimientos, que también tenemos necesidades y que hay que decirlas, ¿no? Para que entonces quien está a mi lado pueda apoyarme, ¿no? A lo mejor no lo va a resolver porque tampoco la idea es de que como estoy roto, pues tú tienes que resolverme a mí para que esté bien, ¿no? Tú tienes que hacer lo necesario para que yo esté bien. Y la realidad no es así, ¿no? Porque entonces nuevamente volvemos a que yo le cedo mi salud mental y de todo tipo a alguien más. ¿Ya? Pero ¿por qué no pensar en que yo tengo la capacidad para resolver esta parte, ¿no? Darme la oportunidad también de ser femenino, ¿no? Y la feminidad no tiene nada que ver con la cuestión de no sé, de vergüenza, ¿no? Sí. Sino de sentir. Afeminado y... De sentir, Sí, ¿no? claro. De sentir, ¿no? Ya lo dijo. Por eso la dualidad en nosotras. Algunas de nosotras somos más masculinas por los contextos, pero tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer cambios en nosotras mismas a partir de que yo decida hacer el cambio. Sí. Porque si no, entonces me vuelvo víctima de mí misma. Es que yo sufrí, es que yo esto, es que nadie me quería, es que en la infancia tuve estos traumas, sí, pero hoy siendo adulta, siendo consciente, tengo que hacer los cambios si quiero hacerlos y si no, se los paso a alguien más para que lo resuelva. Y a veces somos tan sádicos para decir, pues es que ella no me quiere, es que ella no me atiende, es que ella o él también, ¿no? No me da. Pues no, estamos equivocados cuando queremos que alguien más resuelva lo que a mí me corresponde hacer, Sí. ¿no? Entonces, lo femenino y lo masculino debe de estar presente, claro que sí. Debemos de acercar a los hombres a la maternidad, claro que sí. Las mujeres somos quienes maternamos o tenemos a esos hijos y somos responsables, sí, pero también una parte paterna, ¿no? Entonces tendríamos que conjuntar las dos. Tenemos heridas profundas también, todos. O sea, no hay alguien que no esté roto por alguna razón. De mí está que yo siempre diga, ay, es que a mí me duele, sufro, ¿no? Decíamos de Fidel, o sea, sí fue un golpe fuerte, sí nos duele todavía, pero
tenemos que hacer uso de esto que ha sucedido para ser mejores, para transformar las cosas que no hemos podido resolver. Y el duelo está, ahí está Fidel, cada uno de la familia resuelve las cosas poco a poco, de diferente manera, hasta los nietos, ¿no? La nieta, que se ha vuelto una persona muy, analítica de las cosas, ¿no? Y bueno, pues tenemos que resolver poco a poco, pero ¿cómo lo resolvemos? Entre todos. Entonces, creo que la cuestión de feminidad, la cuestión de masculinidad deben de estar presentes y deben de ser honradas esas dos partes. Ni tú eres malo, ni tampoco yo soy tan buena, ¿no? ¿Cómo podemos resolvernos? Y creo que cuando hablamos de pareja es precisamente tener las herramientas necesarias para esa formación que vamos a hacer, esa nueva familia que vamos a hacer y que nos permita alcanzar esos objetivos que tenemos, ¿no? Que podríamos decir que son sueños, sí, pero cuando encontramos una pareja que puede apoyar, que puede encaminar y que nos encaminamos los dos, se resuelve mucho esta parte de matrimonio, ¿no? Y no un matrimonio desechable, ¿no? Cada uno decide qué tanto, dice, las abuelas vamos, el tamaño de la cebolla con la que vamos a llorar, ¿no? Cada una decide, o cada uno decide qué tanto quiere sufrir. Pero te digo, si nos volvemos víctimas, entonces todos son malos. Es culpa de ella, es culpa de él. Yo soy la que soy ofendida, ¿no? Y entonces, pues no. Y nuevamente vuelve a aparecer Carlita en este tema porque de verdad que aprendí mucho. Dice que nadie me debe respeto. El respeto lo hago yo a partir de cómo me enfrento a las cosas. Sí. A mí nadie me tiene que respetar. Tú no tienes por qué respetarme a mí, pero si yo necesito que me respeten, te lo hago saber, ¿no? A partir de mis acciones. Ya. Entonces... Está dura esa frase, ¿eh? Y yo creo que es correcto, ¿no? O sea, ¿quién tendría que respetarme a mí? ¿Por qué tendrías tú que respetarme a mí? Depende de mí que yo me dé a respetar, ¿no? Y eso es a partir de mi trabajo, de la relación, de cómo nos compaginamos, ¿no? En la amistad, en la palabra. Sí. Entonces, es esa parte, ¿no? Entonces, cuidémonos, integremos a la parte masculina de todos, ¿no? Integremos la feminidad y que no pensemos que eso va a afectar mi masculinidad o mi feminidad, ¿no? Y bueno, familia, nos despedimos. Saben que fue un gusto estar aquí contigo, pero antes de que te vayas, por favor, regálale unos minutos a la maestra, porque tiene un mensaje importante que decirte. Y sobre todo, pues maestra, tenemos un evento el 28 de febrero para que la gente vaya, invítelos, por favor, hágame el honor y también haga la presentación de este libro de pues su esposo, el maestro, que también ya tiene un episodio de podcast con nosotros, que habló sobre el tema de la educación en México y que lamentablemente pues está pasando un momento de salud muy delicado y pues que este tipo de eventos, familia, pues ayudan a la maestra para que también pueda tener pues algunas alternativas económicas para que podamos salir adelante juntos y en equipo. Maestra, todos. Y bueno, pues el maestro Arturo, como bien dice Álvaro, él es maestro y ahorita tiene una cuestión de salud que va mejorando poco a poco. Y bueno, antes de enfermar hizo un trabajo, un proyecto con una organización especialmente para niños. Hizo relatos acerca de su comunidad y después pasaron a hacer murales los niños. Y esos relatos se conjugó con este libro. Entonces, habla sobre proyectos comunitarios, habla sobre proyectos de organización y el maestro Arturo lo vio hace 3 meses, en noviembre,
Salió el libro el día 19 de noviembre y bueno, pues para él es un incentivo pues para seguir adelante con la cuestión de mejorar día con día. Y bueno, pues este libro habla mi vida, su vida, nuestra vida, ¿no? Y son relatos, les mencionaba, de niños. Ojalá y en algún momento lo podamos adquirir. Ahorita todavía no está a la venta, está en proceso de producción, pero pues en cuanto esté lo vamos a postear para que también Álvaro y en Héroes Campesinos nos puedan apoyar a la venta. ¿Cómo no? Y bueno, el maestro Arturo también, algo que ha hecho durante esta enfermedad, hay una figura que él realiza, es una grulla de todo del episodio que tuvo, que fue un infarto cerebral. De la única pieza que se acuerda bien de elaborarla es la grulla en origami. Y, ¿Qué es esta? Ajá, es una muestra. Y bueno, también el maestro, algo que hace mucho es poder dar a quien se ha esforzado por la comunidad, elaborar esta tira de grullas. Mira nomás qué bonito, familia. Estas grullas, pues la grulla es símbolo de la cultura japonesa, y dicen que quien enferma y quienes desean que se recupere la persona, hay que hacer 1000 grullas. Y entonces, bueno, esta es una parte, y también la historia de la grulla habla sobre la caída de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, la grulla es representación de la lealtad, la voluntad y la empatía y el agradecimiento. Entonces, pues el Muchas gracias, maestro. de corazón, Lo digo con mucho amor, maestra. de palabra y pensamiento. Gracias. Bendiciones para tu trabajo. Gracias, maestra. Gracias por estar en este espacio en Casa de Medicina Tradicional Ixchel. Y pues seguimos en el trabajo. ¿Se lo vas a entregar? Y bueno, el maestro Arturo les decía del libro. Sí. Este libro que también escribió. Ahí está. Y pues este libro habla de los relatos de una colonia y que nos habla acerca de mi vida, su vida, nuestra vida. Y bueno, pues el maestro Arturo también hace entrega de este libro. Muchas gracias, maestro. Viene fotos Gracias. y los relatos de los niños y los murales que se hicieron. Y pues ojalá lo tenga, maestra, para el día 28 para que pues lo podamos promocionar ya y para que la gente lo pueda comprar. Sí. Y también invítelos, maestra, para el evento que vamos a tener. Pues el día 28 tenemos el círculo de conocimientos. 8 de febrero. Y pues están invitados, ojalá y puedan asistir. Ya la información se va a colocar en un rato. Entonces, pues muchas gracias a la audiencia, ojalá y puedan participar en estos círculos, que son varios compañeros que van a estar presentando. Entonces esperamos que puedan estar ahí presentes. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. ¿Qué, maestro? Maestro, muchas gracias. Arturo. Más gracias, maestra. Y lo recibo con mucho amor y muy bonito trabajo, maestro, en verdad. Y pues vamos a ver que también está a la venta esto en Tienda con Causa, maestra. Sí. Para que el maestro también venda estas joyas y porque me gusta hasta para ponerlas ahí arribita como decoración. Sí. Y bueno, familia, los amo mucho, cuídense mucho. Y saben que lo estamos viendo en un próximo episodio. Hasta luego.